Qué lindo alabar al Señor esta mañana, qué lindas las canciones. Continuando con la palabra del Señor, el día de hoy vamos a hablar acerca de Hechos del capítulo 24. Y luego después vamos a tener la cena del Señor. Pero es un capítulo largo, no había forma de separarlo en 2 o 3 partes, así que decidí que podamos tratar el capítulo 24 en conjunto. Así que no voy a leer todo el capítulo antes del sermón como hacemos normalmente, sino que a medida que vayamos exponiendo la palabra del Señor, vamos a ir leyendo. Así que por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 24 y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre bueno, ayúdanos. Y háblanos, Señor, con este pasaje de la Escritura, Señor, que habla del apóstol Pablo frente a Félix. Señor, el gobernador Félix en Cesarea, donde él asume su defensa, Señor, cuando es acusado por aquellos, Señor, que no creían en la resurrección. Padre, a veces en nuestras vidas es una dificultad, Señor, una doctrina como la de la resurrección. Para muchos es inverosímil, muchos no quieren creer, muchos no le dan crédito y se vuelven un tropiezo para no acercarse, Señor, a ti. Pero realmente, Señor, nuestro camino es de la fe y tú nos convences con tu Espíritu Santo y nos hablas en nuestro corazón con tu Espíritu Santo, nos convences de justicia, juicio y de pecado. Y por eso, Señor, el día de hoy te pedimos que nos hables, Señor, con ese mismo Espíritu Santo, la promesa. Y edifícanos con este capítulo 24 de Hechos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo es arrestado en Jerusalén por el pueblo judío. Lo quieren matar y luego el tribuno los rescata. Y el tribuno además se entera que el apóstol Pablo había sido ciudadano romano porque él quería mandarlo a azotar. Y no se puede azotar a un ciudadano romano si antes no se le somete a juicio, no se le puede apresar. O sea, había ciertos privilegios de ser ciudadano romano. Y aunque encuentra que las acusaciones que se hacen contra el apóstol Pablo, tribuno encuentra esto, el tribuno, y son cosas que había dentro del pueblo de Israel. Eran asuntos doctrinales dentro del pueblo de Israel, era asunto de la fe. Pero el tribuno hace uso de sus atribuciones, hace uso de las prerrogativas que él tenía y le despacha al apóstol Pablo para salvarlo de su vida, donde el gobernador Félix, para que allá sus acusadores le puedan acusar y él se pueda defender. Pero hay una manera de utilizar sus prerrogativas para dejar que el evangelio vaya allá, aunque esto ha sido indirecto. Pero cuando este tipo de asunto, es un asunto del pueblo de Dios, porque el tema en cuestión era el tema de la resurrección, el apóstol Pablo dice, porque yo creo en la resurrección de los muertos, me están acusando, el punto era ese. Estaba preso el apóstol Pablo porque predicaba justamente las buenas nuevas, la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando un asunto como este es un asunto del pueblo de Dios, y aunque la verdad para el conocimiento de todo el mundo, porque según la gran comisión, la resurrección del Señor, era necesario que se trate dentro del pueblo de Dios, pero este asunto no solamente llega al pueblo de Dios, sino llega a los tribunales, llega ante el gobernador, y el apóstol Pablo más tarde hace su defensa y dice, me están acusando porque yo predico la resurrección de los muertos y de los que han creído en el Señor y de los que no han creído en el Señor, y por eso estoy aquí. O sea, este asunto de fe, este asunto que es del pueblo de Dios, llega a los tribunales para ser discutido. Pero el peligro que ofrecía no solamente era para la vida del apóstol Pablo, sino era para el bienestar de la misma región, y entonces se volvió en un asunto de Estado. El asunto de la resurrección, el asunto de la predicación del apóstol Pablo, el asunto de la visita del apóstol Pablo a Jerusalén, porque levanta una multitud que se agolpa contra el apóstol Pablo y lo quieren matar. Ahora se vuelve un asunto de Estado porque está amenazando la seguridad de toda Jerusalén. Pero este pasaje nos habla que los asuntos de nuestra fe debieran ser tratados en la iglesia del Señor. No debieran ser tratados los asuntos de fe por las entidades civiles o por las entidades del gobierno. Este pasaje nos está mostrando que cuando un asunto de la fe va a ser tratado a los estratos civiles, las autoridades no van a entender y no van a poder dirimir porque no conocen los asuntos de la fe. Así que los asuntos de la fe entre los creyentes deben ser discutidos dentro de la iglesia del Señor, deben ser abordados dentro de la iglesia del Señor, no necesitan ir a los tribunales. Pero cuando van, y esto es lo que presenta este pasaje, cuando van a los tribunales, como el caso del apóstol Pablo, podemos decir que esos asuntos de fe son asuntos exclusivos de la iglesia del Señor. Y del versículo 1 al 9 dice así,
5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Hermanos, en este pasaje vemos cómo el sumo sacerdote, Ananías y algunos ancianos le llevan al apóstol Pablo y juntamente con Tértulo y lo acusan ante el gobernador Félix. No van solos los ancianos, llevan a un orador, uno que había estudiado retórica y podría expresarse apropiadamente frente al gobernador. El pueblo de Dios no debiera resolver asuntos espirituales ante las autoridades civiles. El pueblo de Dios no debería de llevar asuntos de la fe ante las autoridades civiles. Esos asuntos, dice el apóstol Pablo, deberían de resolverse dentro de la misma iglesia del Señor. Incluso conflictos que tenemos en la iglesia deberían de resolverse dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué osamos ir a los tribunales?, dice el apóstol Pablo. Pero podemos decir que los creyentes resuelven asuntos de la fe dentro de la iglesia del Señor. 5 días después, Pablo es enviado a Cesarea, porque se acuerdan que es escoltado por casi 270 soldados hasta un punto, hasta Antípatris, y luego de Antípatris solamente van los 70 con caballería acompañándole hasta Cesarea. Pero después de 5 días de que él arriba a Cesarea, aparecen otra vez los ancianos y aparece esta vez Ananías y con un orador llamado Tértulo. Hermanos, en la antigua Grecia no había abogado, pero los oradores estudiaban lo que se llama retórica. Era la mejor carrera, la carrera preferida, estudiar retórica. Y retórica significaba poder exponer, poder hablar apropiadamente y con riqueza frente a cualquier persona. No solamente para asuntos como en este caso legales, frente a una corte civil, sino también a veces para discusiones filosóficas. Los que estudiaban retórica podían expresarse apropiadamente y con mucha elocuencia. Entonces Tértulo era una persona que había estudiado retórica, podríamos decir, estaba haciendo el oficio de abogado acá, porque no solamente se expresaba bien, sino que estaba llevando el caso frente al gobernador. Y Tértulo era orador, quien hablaba muy bien y había estudiado retórica. Y si vemos la primera parte del discurso de Tértulo, cuando él habla, le saluda primeramente a Félix. Y le dice, y le halaga a él, en la primera parte, dice: oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y entonces él dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas otras cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia. Le empieza a halagar a la autoridad. Tértulo se presenta y le halaga, le va diciendo que es una buena autoridad. Y luego recién le expresa la acusación contra el apóstol Pablo, porque después dice: hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que le está diciendo, este asunto del apóstol Pablo que está aquí no es jurisdicción de esta corte, eso es lo que le está diciendo. La jurisdicción de lo que está pasando con el apóstol Pablo, de la acusación que le estamos haciendo, es los ancianos y el concilio de Jerusalén. Pero, dice, Lisías, el tribuno, lo ha arrebatado violentamente para sacarlo de esta jurisdicción y llevarlo a la tuya. Pero de todos modos hemos venido aquí y a acusarle para expresarte por qué lo estamos acusando aquí al apóstol Pablo. Y en la primera parte de su discurso, aquí Tértulo está halagando a Félix, luego acusa de sedición y de profanar el templo al apóstol Pablo, y luego también acusa de que tribuno Lisías le había arrebatado de su jurisdicción. Lo cierto es que aquí los ancianos, como el pueblo de Dios, estaban llevando a los tribunales civiles un asunto que era de fe y que podía resolverse dentro del pueblo de Dios.
Y por eso el apóstol Pablo recomienda que asuntos entre los creyentes debiéramos resolver aquí en la iglesia, antes de ir a los tribunales. Porque, dice el apóstol Pablo, ¿acaso ustedes no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Acaso ustedes no saben que tienen la verdad de la palabra de Dios con la cual ustedes pueden dirimir y definir cualquier situación que quisieran llevar hacia afuera? Pero era tanto su celo del concilio judío que no escatimaron de acusarlo ante la autoridad civil, y en este caso para hacer callar el mensaje de las buenas nuevas que estaba predicando el apóstol Pablo. En síntesis, eran las buenas nuevas de que el Señor había resucitado, porque eso era. Porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Y entonces el apóstol Pablo explica que por esta causa me están persiguiendo por predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias es que Jesús había resucitado. Mensaje que muchos judíos no querían oír, porque por esto preferían acudir a la autoridad civil para eliminar, entre paréntesis, esta amenaza. Esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy de la palabra de Dios, hermanos. La misma no se debe discutir en los tribunales. Pero hermanos, el día de hoy estamos viendo y vamos a seguir viendo cómo algunos osan discutir la palabra de Dios en los tribunales. Las cortes supremas de los países creen que tienen más autoridad que la palabra de Dios, creen que tienen más verdad que la palabra de Dios y osan en discutir la palabra del Señor. La palabra de Dios es autoritativa y tiene verdad. Su verdad no se discute, ni en los tribunales. Debe ser aceptada por fe. Lo que la Biblia dice que es verdad, hermanos. Es la inerrante palabra de Dios, no se equivoca. El hecho de que un tribunal supremo de cualquier país quiera analizar una verdad que dice la palabra de Dios y quiera sacar un veredicto opuesto, no invalida la palabra de Dios. Pero los creyentes sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros nos sujetamos a lo que dice la palabra de Dios y vivimos por la palabra de Dios, no importa que los tribunales quieran decir lo contrario. Y este pasaje nos está mostrando cómo se maneja una verdad de la palabra de Dios en los tribunales con total ignorancia, porque no se conoce el trasfondo de ser creyente o ser nacido de nuevo. La palabra de Dios pertenece a la iglesia del Señor y esta es la norma por los que vivimos todos los creyentes. Esta es nuestra referencia por las que vivimos todos los creyentes. Aunque hayan leyes que se escriban en contra de ella y hay leyes que legalizan el pecado, los creyentes obedecemos la palabra de Dios porque es autoritativa. Amén. Hermanos, actualmente, y va a haber en todas las naciones europeas y ahora el continente americano, las autoridades legalizan el pecado. Pero este pasaje nos muestra que asuntos de la fe, asuntos de convicción que nosotros tenemos, han de ser tratados por la iglesia del Señor y han de ser respetados por la iglesia del Señor. El sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos llevan a Tértulo que acusa a Pablo frente a Félix. El pueblo de Dios no debiera resolver asuntos espirituales ante las autoridades civiles. Los creyentes resuelven asuntos de la fe dentro de la iglesia del Señor. Amén. Y es por eso que nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra, alumbrar con nuestra conducta, con nuestro testimonio, en medio de una sociedad que cada vez es más tendiente a contradecir la palabra de Dios y adoptar una verdad totalmente diferente a lo que dice la palabra del Señor, que es la verdad de verdades. En el versículo 10 dice así: habiéndole hecho señal del gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en mi Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme en contra de mí si tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prosumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. La resurrección del Señor Jesucristo suele ser el tropiezo de muchas personas para no llegar a Él. Para muchos, asegurar que el Señor Jesús ha resucitado es un verdadero tropiezo. Dice, ¿será que Jesús ha resucitado? ¿Será que Jesús existe? Por ahí es un invento nomás. Por ahí que la iglesia se ha inventado para ganar gente y ganar adeptos. Probablemente por ahí la resurrección no es verdad. Hermanos, este mismo era el tropiezo del pueblo judío inmediatamente después de la resurrección del Señor. Con pruebas indubitables el Señor había mostrado que ha resucitado. Más de 500 personas le vieron a Él ascender a los cielos. Y estuve en muchas ocasiones enseñándoles, explicándoles las Escrituras a sus apóstoles, haciendo su ministerio de Cristo resucitado, aún comiendo con el apóstol Pedro, comió pez, les hizo pescar, estuvo con ellos, le pudieron tocar, porque no era un fantasma que había venido, era un cuerpo realmente resucitado. Pero este asunto de la resurrección suele ser tropiezo para muchas personas y por eso no quieren venir a la fe. Pablo asume su defensa afirmando que es acusado por creer en la resurrección de los muertos. Es lo que está diciendo en síntesis. La defensa del apóstol Pablo es, me están acusando porque yo estoy predicando la resurrección de los muertos entre los judíos. De eso me están acusando. Por eso estoy aquí, por eso estoy preso. Y era cierto. La doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Todo va a la resurrección del Señor. La buena noticia es que el Señor ha resucitado y quien cree en Él tiene vida eterna. El gobernador Félix le manda al apóstol Pablo a hablar y éste empieza su defensa. Y afirma que no estaba con nadie disputando en Jerusalén, en ninguna sinagoga. No niega que ha estado enseñando según el camino, el nombre que se utilizaba en el primer siglo para el evangelio, para el cristianismo, era el camino. Que los judíos llaman herejía, dice, respecto del tema de la resurrección de los muertos. Y Pablo también afirma que vino a presentar sus ofrendas y a hacer limosnas a su nación, un asunto enteramente de fe, cuando unos judíos de Asia lo hallaron en el templo, pero él afirma que no hacía nada malo. Por lo cual dice, él he comparecido ante el concilio, en el cual yo prosumpí, dice, solamente cuando hablé de la resurrección de los muertos, por lo cual estaba siendo juzgado. Se ve que no solamente las buenas nuevas de la resurrección del Señor desafiaban la creencia de los judíos, sino todo lo que esto implicaba, como la esperanza mesiánica de que ellos habían quedado fuera y a la cual no querían rendirse. Es que era un asunto delicado también para los judíos. Si aceptaban que Jesús era el Mesías, ellos habían quedado fuera, ellos lo habían rechazado, ellos lo habían crucificado. Por tanto, era un asunto de orgullo nacional también. Pero cualquier cosa había que dejar a un lado, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y por tanto, no debiéramos tropezar en la resurrección y aceptar por fe que así fue y así fue, porque en la Escritura presentan evidencias indubitables de la resurrección del Señor, pero hay personas que no quieren creer. Y como dice aquel dicho en español, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Con pruebas indubitables de la resurrección del Señor, todavía no quisieron creer. Y ellos no querían creer en la resurrección y por tanto estaban apresando al apóstol Pablo. Esta doctrina es la que muchos no quieren creer, pero es la más fundamental en la fe cristiana. ¿Estás dudando, hermano, de la resurrección del Señor? ¿Te parece esto tan increíble como para no creer? Este es un error que cometieron los primeros judíos al enterarse de la venida del Señor. Y este es un error que muchas personas van cometiendo por más de 2000 años ya hasta el día de hoy. Ríndete al Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Ríndete a Él. Cree en su resurrección. No encuentres tropiezo en su resurrección. Miren, esta parte el apóstol Pablo asume su defensa afirmando que es acusado por creer en la resurrección de los muertos.
La doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros no creemos en su resurrección, no creemos realmente en el Señor Jesucristo. La resurrección, hermano, suele ser tropiezo para muchas personas para no llegar al Señor Jesucristo. Está siendo tropiezo para ti. Pablo tuvo que defenderse ante Félix el gobernador y tuvo que decir, sí, me están acusando solamente porque yo predico la resurrección y de sana conciencia trato de estar bien todos los días, fiel a esa predicación de la resurrección del Señor. Hermanos, esto es importante para que nosotros podamos entender. Mire lo que es el 22 al 27. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión a que custodiase a Pablo para que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con eso que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermanos, hay enseñanzas que confrontan la vida de las personas y ante ellas algunos deciden huir. Y es lo que sucede en esta parte que hemos leído. Después de que el apóstol Pablo se defiende, aparece ahí Félix y quería escuchar acerca del Evangelio, viene con su esposa, pero le da ciertas libertades primeramente al apóstol Pablo, le dice que le atiendan, si tiene amigos que le atiendan, pero cuando él quiere escuchar, entonces escucha y el apóstol Pablo le empieza a hablar acerca de 3 temas que le empieza a hablar el apóstol Pablo aquí, y es lo que vamos a ver. Le empieza a hablar acerca de lo que va a ser el final de los tiempos, acerca del dominio propio, acerca de la justicia. El apóstol Pablo no creo que haya perdido el tiempo, sino que ha disertado apropiadamente sobre estos temas. Hermanos, Félix pospone oír el caso y se atemoriza cuando el apóstol Pablo expone la palabra. Busca soborno y lo deja preso. Como el apóstol Pablo no lo soborna, lo deja preso. La palabra de Dios es eficaz para hablar al hombre. Y esto se ve acá. Por más de que Félix tenía malas intenciones, solamente quería escuchar, estaba buscando el soborno, pero la palabra de Dios aún así puede llegarle y hablarle a su corazón. Félix no quería seguir escuchando hasta no tener al tribuno Lisías frente a él. Así que aplaza la audiencia y le da ciertas libertades para que le sirvan al apóstol Pablo. Luego se ve que Félix y su esposa Drusila le hacen llamar al apóstol Pablo para escuchar acerca de la fe en el Señor. Hermanos, como decía, el apóstol Pablo no perdió su tiempo, sino que empezó a exponer la palabra de Dios y habló de la justicia. No estamos hablando de la justicia en términos de la Revolución Francesa. Eso es muy moderno, la justicia que habla de la Revolución Francesa, de la cual muchos países latinoamericanos se han inspirado. Muchas de sus constituciones están redactadas en base a la justicia que plantea la Revolución Francesa. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios, de la que el apóstol Pablo habla. El justo por la fe vivirá. Está hablando acerca de la oportunidad que Dios le da al hombre de creer que Jesús es el Hijo de Dios, y al creer en el Hijo de Dios, él obtiene la vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es gratuita para aquel que se rinde ante el Señor y acepta que Dios es todopoderoso y que ha mandado al Señor Jesucristo. Esto ha expuesto el apóstol Pablo. Ha debido exponer algo muy parecido a lo que escribe en el libro de Romanos, porque en Romanos habla acerca de la justicia de Dios y de la justificación de Dios por la fe. Esto habla en el libro de Romanos. Ha tenido que ser una exposición magistral de lo que es la justicia de Dios. Y esto ha tenido que causar temor en el gobernador Félix. Y no solamente habla de eso, habla también del dominio propio. Ha tenido que hablar acerca del rol del Espíritu Santo en la vida de la persona, que la persona no puede tener dominio propio si no tiene el Espíritu Santo del Señor. Si el Espíritu Santo no gobierna su vida, no va a poder balancear su vida, porque el balance, el equilibrio en la vida del creyente se da por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es un fruto del Espíritu Santo el equilibrio en la vida de los creyentes.
Y ahí se para frente a Félix y le empieza a exponer el tema del dominio propio. Ha tenido que explicarle muy bien el rol del Espíritu Santo, que para tener el Espíritu Santo hay que creer en Cristo. Y para creer en Cristo hay que creer en la resurrección. Y hay que tener al Señor viviendo en tu corazón. Ha debido exponer de una manera magistral. Me hubiese gustado ver esa exposición del apóstol Pablo. Pero hermanos, y luego habla de las acciones, de lo que va a pasar en el porvenir, habla el apóstol Pablo. ¿Qué va a pasar? Que van a resucitar evidentemente los muertos, los que hayan muerto en Cristo y los que no hayan muerto en Cristo van a resucitar y cada uno va a encarar el juicio de Dios de acuerdo a lo que ha hecho en su vida. No hay nada más que hacer después de la muerte. Todo esto el apóstol Pablo habló. Aquel que quiere estar con el Señor tendrá que haberle conocido antes. Todo esto el apóstol Pablo expuso y le causó temor a Félix. Qué increíble cómo el apóstol Pablo puede pararse y aprovechar la oportunidad para confrontar a un gobernante. Hermanos, algunos prefieren vivir en negación, así como Félix, pretendiendo buscar otra cosa, como en el caso de Félix, el soborno. Puede decirse un placer temporal en lugar de la aceptación de la buena noticia de la resurrección del Señor. Hay cuantos que toman la actitud de Félix, que sabiendo que la palabra de Dios les confronta, saben que es la verdad, saben que está hablando a su corazón, saben que es la verdad, pero deciden vivir en negación, deciden distraerse con cosas de la vida. Muchos dicen, no puede ser tan terrible, no puede haber la justicia de Dios, no puede haber una vida equilibrada, no puede haber los acontecimientos del futuro. Prefiero desconocer esto, ignorar esto y vivir como yo quiero. Esto es lo que estaba haciendo Félix. Estaba huyendo, estaba viviendo en negación. No quería escuchar las cosas que el apóstol Pablo bien apropiadamente había expuesto sobre la justicia de Dios y sobre el equilibrio en la vida y sobre los asuntos del porvenir. Él no quería escuchar. Querido hermano y amigo, ¿estás así? ¿Estás viviendo en negación? ¿Estás optando por hacer algo diferente a lo que tienes que hacer, que es rendirte al Señor Jesucristo? Félix prefería distraerse con llamar a Pablo e intentar sobornarlo antes que aceptar esa verdad que lo había confrontado. Ven a Cristo el día de hoy. Ven al Señor Jesús el día de hoy. Ríndete al Señor Jesús el día de hoy. Ríndele tu vida. No vivas más en negación. Ríndete al Señor. Si a la palabra de Dios te ha tocado, la palabra de Dios te ha hablado, ríndete al Señor. No esperes más. No huyas. Félix pospone oír el caso. Se atemoriza cuando Pablo expone la palabra. Busca soborno y además lo deja preso. Sabe, hermano, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos puede hablar en circunstancias aún difíciles, adversas para la misma. Hay enseñanzas que confrontan la vida y ante ellas algunos deciden huir. ¿Eres tú de esos? Que cuando la palabra te ha confrontado tu vida, has decidido huir. No escapes más de la palabra del Señor. El Señor está con los brazos abiertos para recibirte, arrepentido y rendido delante de Él. No vivas en negación, que no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. Ríndete al Señor. El sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos llevan a Tértulo, que acusa a Pablo frente a Félix. Pablo asume su defensa afirmando que es acusado por creer en la resurrección de los muertos. Félix pospone oír el caso, se atemoriza cuando Pablo expone la palabra y busca soborno, pero lo deja preso. Hermano, el pueblo de Dios no debiera resolver asuntos espirituales ante las autoridades civiles. La doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios es eficaz para hablar a cualquier hombre. Hermanos, los creyentes resuelven asuntos de la fe dentro de la iglesia del Señor. La resurrección del Señor suele ser tropiezo a muchas personas para no llegar a Él, porque hay enseñanzas que les confrontan la vida y ante ellas algunos deciden huir. Hermanos, Pablo asume su defensa frente al gobernador Félix. La palabra de Dios es siempre eficaz y es eficaz allá donde se la comparta. Los asuntos de la iglesia se tratan en la iglesia, pues la autoridad civil no conoce a Dios, pero Dios puede hablar incluso a través de ellas.
Estos son asuntos de fe. Los asuntos de fe son asuntos entre los creyentes. Los asuntos de fe son asuntos en la iglesia del Señor. Y este pasaje nos habla acerca de cómo deben tratarse los asuntos de fe, los asuntos del Señor. Quiero decirte, hermano, ¿tienes tú un asunto con el Señor? ¿Tienes un asunto de fe que definir con el Señor? ¿Hay situaciones que tú tienes que hablar con el Señor? Tal vez este es el día. Ven a Cristo el día de hoy. Ríndete. No te escapes más. No vivas en negación. Ven a Cristo el día de hoy. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tú nos hablas en la Escritura, Señor, nos enseñas en cada pasaje de la Escritura, Señor, diferentes perspectivas como tú ves, Señor, el gobierno de aquí de la tierra, Señor. Cómo nos puedes mostrar la vida de Félix, Señor, a través de la vida de Félix, Señor. Cómo nos puedes mostrar que a veces nosotros vivimos en negación. No queremos aceptar la verdad de las cosas, Señor. Y así no vivimos en bendición, Señor. Vivimos escapando todo el tiempo de ti. Pero el día de hoy, Señor, queremos venir delante de ti para pedirte perdón, Señor, para entender que estos asuntos de fe deben tratarse dentro de la iglesia y dentro de nuestras propias vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos fortalezcas el día de hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.